¿Qué tal, amigas y amigos del canal de Mediarte? Siempre es un gusto estar con ustedes. En esta ocasión hemos invitado a un amigo de Mediarte, su nombre Juan Carlos Veloz. Él viene del mundo del turismo, pero también del mundo de las montañas. Hoy nos hemos reunido para poder conversar justamente acerca de las montañas. El Ecuador es un país que se encuentra ubicado en una zona estratégica a nivel geográfico en la cordillera de los Andes, porque estamos en el centro del cinturón de fuego del Pacífico, y algo muy curioso, sobre todo para los extranjeros que por primera vez llegan a nuestro país, es descubrir que en un país con un tamaño como el nuestro, que es relativamente pequeño, tenemos 85 volcanes. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de los volcanes, que para muchos de nosotros esto ya es algo muy, digamos, cotidiano, porque los vemos todos los días, pero ¿cuál es la importancia que tienen los volcanes para nuestro país y cuál ha sido esa importancia que han tenido a lo largo de la historia? Por eso nos hemos reunido para conversar con Juan Carlos Veloz. Él tiene un proyecto del cual igual nos va a comentar, que se llama Monte Ecuador, en el que están dedicados a la investigación sobre diferentes temas vinculados a las montañas. Ya nos va a contar un poco de qué se trata. Quisiéramos comenzar, Juan Carlos, entendiendo cuál es tu visión respecto a las montañas como andinista. Tú has tenido la oportunidad de subir a casi todas las montañas ecuatorianas, además fuera del país también has podido escalar otras montañas. Y a uno siempre le llama la atención esta pasión que tiene el montañista, que hay una fuerza que te invita a que siempre quieras estar en la montaña. Cuéntanos un poco acerca de esto, porque ¿cuál es la relación que tiene el montañista con la montaña? ¿Cuál crees que es la relación que tiene el habitante de la montaña? ¿Y cuál es la relación que tiene el común mortal como nosotros que vivimos en las ciudades con las montañas? Hola amigos de Mediarte, es un gusto para mí representar a Monte Ecuador y poder conversar de montañas, que es lo que nos apasiona. En estos últimos años pues hemos venido haciendo una serie de investigaciones, entrevistas igual como estas, conversando con varios expertos montañistas, deportistas, pero también gente que domina la profesión como el turismo. Entonces las montañas en nuestro país, para irte respondiendo un poquito esto, hay que verles desde varios enfoques. Yo como andinista personalmente, pues las montañas han sido una escuela, ya que mi padre siempre desde muy pequeño pues me ha guiado para caminar por senderos de montaña. Entonces una de las montañas preferidas es la famosa Nariz del Diablo, la de Pistichí, la que desciende el tren en zigzag, que va desde la sierra hacia la costa. Ese era mi sitio por donde yo caminaba desde niño. Entonces las montañas han estado como un referente. Imagínate si ahora como adultos nos impresiona ver esa montaña tan grande, de niño como es, con ríos que están alrededor como el río Chanchán, que conectan hacia la UCI. Estos chaquiñanes, esta misticidad que daba la montaña cuando yo era niño, ha permitido que en la actualidad siga teniéndole respeto a esta montaña y entender un poco más allá del habitante que está en la montaña. Una cosa es que yo como andinista que vivo en la ciudad pueda ir a una montaña, otra cosa es que yo viva en las montañas como un nativo básicamente, o un andino que está viviendo en estas montañas. Entonces a partir de ahí ha venido ese respeto hacia la montaña, el respeto hacia el sitio natural, y también un poco entendiendo una perspectiva histórica, cultural que tienen las montañas. Entonces con ese contexto pues pude ingresar al club del Colegio Montúfar, y ahí varios compañeros nos guiaron un poco hacia la técnica de la montaña. Actualmente el montañismo, hablándole acá en Ecuador, pues tiene varios enfoques. Nosotros hemos descubierto alrededor de estas investigaciones que existen varios grupos. Se practica el montañismo como un deporte. Para eso están los clubes de montaña, y dentro de los clubes de montaña están dentro de instituciones educativas como el San Gabriel, Colegio Montúfar, la Universidad Central, la Politécnica Nacional, la Católica. Pero también están los andinistas que se han reunido como colectivos y han formado
instituciones sociales como el SADAI, por ejemplo, está Nuevos Horizontes. Ellos, como clubes deportivos, pues están formando a sus andinistas con una visión deportiva y también de cuidado hacia el ambiente. Hay otro grupo que es el turismo, y las políticas públicas establecidas para practicar montañismo acá en Ecuador están enfocadas al turismo, tomando en cuenta desde quién controla el sitio natural, que sería el Ministerio de Ambiente. Está el Ministerio de Turismo, quien controla la operación en sí, y los operadores. En este sentido, el turismo pues para las montañas efectivamente ya está muy fortalecido. Tenemos una asociación de guías de montaña muy preparada y a un nivel internacional incluso, pero está otro sector. El sector en estos últimos, yo diría 5 años, se ha fomentado mucho el deporte al aire libre. Y entre eso también el practicar senderismo o trail, que son carreras en la montaña, y están agrupaciones solas, que no necesitan o practicar turismo o ser deportistas, sino que les gusta salir de este entorno. Entonces, en este sentido están 3 grupos sumamente definidos que salen a la montaña a realizar sus actividades, y en este grupo obviamente están las familias también, los que quieren salir, por ejemplo, al teleférico, van a la Cruz Loma, se toman una foto, bajan, no necesariamente hicieron una cumbre, pero estuvieron en la montaña. Entonces, en ese sentido, el montañismo yo lo veo en la actualidad de esa manera, con varios enfoques, y que cada uno tiene su razón de salir a la montaña. Ahora, para las personas que viven en la montaña, ¿cómo tienen? Como un referente. Entonces, los que viven específicamente en la montaña le tienen como su sitio, como su casa. Entonces, es decir, me preguntaréis a mí, ¿cómo es mi casa? ¿Qué sientes con tu casa? Respeto, adoración incluso. Yo tendré varios sitios específicos en donde yo como andino pueda cuidar ese sitio. Entonces, a mi casa yo lo cuido, yo lo respeto, yo pongo mis normas, yo pongo mis reglas para este sitio, y también tengo que de ahí mismo tratar de sobrevivir. Entonces, en este sentido, para el andino viene eso: primero, el respeto de su casa; segundo, su forma de vida, ¿ya? Que nosotros pongamos con nuestras políticas públicas a nivel de Estado de que deben usar sosteniblemente el espacio, ese es un cuento que podríamos analizarlo muy separadamente, y capaz que a través de, principalmente acá en los sitios de naturaleza, con el Ministerio de Ambiente. Pero el andino siente eso, o sea, siente por las montañas respeto, principalmente, y la montaña le da de comer, en ese sentido. Entonces, ahí vienen las 2 cosas que me habías preguntado. Bueno, vamos con la siguiente pregunta que nos parece interesante. Nosotros vivimos en una ciudad que es Patrimonio Cultural de la Humanidad, y esa designación creemos que se debe únicamente al centro histórico de la ciudad. Sin embargo, yo creo que alrededor de este centro histórico existe un entorno natural que de seguro impactó a los técnicos de la UNESCO que llegaron en el año 78. Y ante eso la pregunta es, ¿cuál crees tú que es la importancia de las montañas a nivel histórico, a nivel cultural? Como tú mismo dijiste, la importancia dentro de este contexto es el sitio a donde están relacionadas. Las montañas no son unos seres que están aislados. Las montañas están unidas primero a gente, esta gente unido a un espacio geográfico donde vive esta gente. Entonces, en relación a este paisaje andino acá como Quito, nosotros hicimos un trabajo en donde identificamos 17 montañas que son claves e importantes para practicar montañismo. Pero claves e importantes, ¿por qué? Porque tienen, aparte de una importancia como patrimonio natural, un patrimonio cultural. El patrimonio cultural enfocado en el proceso histórico que tuvo esa montaña. Ejemplo, los Cerros de la Marca, ¿ya? Los Cerros de la Marca que están en la zona de la mitad del mundo. Entonces son 2 cerros, el cerro occidental, que es conocido como Sincholagua, podríamos hablar de una marca occidental, y la marca oriental, que es conocido como el cerro en sí de la Marca. Estos 2 cerros, ¿en dónde se encuentran? Representados en el escudo de la provincia de Pichincha.
Entonces tienes identificado, tienes una identidad, las montañas no específicamente por un patrimonio natural, sino un contexto cultural. El mismo Cerro Catequilla, donde tenemos la principal o el principal hito de la mitad del mundo. Tenemos el volcán Pululagua, con los cerros que están dentro de este sitio, y vive gente en el cráter junto al Cerro El Chivo, el Cerro El Pondoña. Tienes el Casitagua, tienes los Pichinchas, todo este macizo de los Pichinchas, y solo nombrar Pichinchas tiene un contexto histórico grande. Por ejemplo, el ascenso que hizo García Moreno al cráter del Huahuapichincha, la misma batalla en este contexto que hablamos de la famosa batalla del Pichincha, en donde se realizó en las faldas de un volcán. Entonces, dentro de este macizo de los Pichinchas tienes el Padre Encantado, el Cerro Ladrillos, el Ruco, el Huahuapichincha, como cerros emblemas de una ciudad que ha tenido una importancia histórica. Entonces, no podemos hablar de montañas sin un patrimonio cultural asociado. Siempre tienes un camino largo de historia asociado a gente, asociado a la historia de ese pueblo. Coméntanos ahora, según tu visión, ¿cómo ves a las montañas actualmente? ¿Cuál es la situación actual de las montañas ecuatorianas y cómo las ves a futuro, de aquí a 20 años? Las montañas, por ejemplo, para poder trabajar en turismo, pues son un sitio predilecto este rato de los montañistas que quieren conocer los Andes, porque es fácil de llegar, puedes practicar montañismo en muchas montañas fácilmente en un fin de semana. Puedes hacer un Cotopaxi o en fin de semana puedes hacer Chimborazo. Entonces está como un espacio turístico clave para el turismo. Y todo está armado, o sea, todo está listo. Tú tienes operadores, tienes políticas claras, tienes turistas, tienes guías, tienes absolutamente todo. Entonces esto se está dando. ¿Cuál es el problema? El problema es que no va a haber montaña para rato. Hablemos del top 10 de las montañas de Ecuador, hablando de las más altas. Las principales, hablemos de unas 5, tienen glaciar, las demás no, y el glaciar se está perdiendo. El retroceso glaciar en las montañas, yo le he seguido en los 10 últimos años al Carihuayrazo. El retroceso glaciar del Carihuayrazo ha sido muy crítico. Ahora ya no tiene glaciar, tiene unos 200 metros de glaciar, en donde básicamente se está perdiendo, se está descongelando rápidamente. Lo mismo le va a pasar, o le está pasando al Cayambe, al Cotopaxi, al mismo Chimborazo, ni se diga. El Altar, por la ubicación geográfica que tiene hacia la parte oriental, pues ha permitido que todavía mantenga esta capa de glaciar. Hay un problema serio con estas montañas. En el retroceso glaciar no podemos hacer básicamente nada en el sitio, pero sí nuestro comportamiento a nivel mundial podríamos hablar acerca del cuidado al ambiente. Esto hablando en temas de impacto ambiental, hablando en temas de turismo, lo que te había comentado, y en tema deportivo, la gente va a seguir saliendo a la montaña. O sea, tú vas a encontrar sitios muy visitados por montañistas, por deportistas, y en un sentido que se acoplarán al nuevo espacio que van a encontrar, a montañas sin glaciar. Se abrirán otras especies, de actividades, como la misma escalada en roca, en montañas como este tipo, que hablemos como se escala actualmente el Iliniza Norte. Entonces vas a encontrar otro tipo de actividades en estas montañas. Aumentarán también, la frontera agrícola, aumentará la frontera urbana, es decir, seguirá llegando la gente a vivir más cerca, como en el Ilaló, como en el Atacazo, o los mismos Pichinchas. Entonces vamos a encontrar así en las montañas. Bastante interesante. Yo creo que estos temas deben ser profundizados y deben ser analizados y debatidos por todos nosotros, los habitantes del Ecuador. Curiosamente, tenemos un volcán, el Reventador, que ha vuelto a tener actividad, y es cuando enseguida nos acordamos que él existe, pero el Reventador siempre está ahí, y así como él, todos los volcanes están ahí, el Cotopaxi lo mismo, y son volcanes reales, son volcanes que han tenido una historia eruptiva bastante interesante, y yo creo que conocer esa historia nos va a permitir entender mejor a las montañas
y sobre todo entender lo que significa vivir en las montañas. Como parte de Mediarte, a nosotros nos gusta mucho el arte, la cultura, y por ese motivo tenemos aquí un regalito para nuestro invitado de ahora y que tiene que ver con las montañas. Este regalito que tenemos es una chacana, que es el máximo símbolo de los Andes, que está hecho en piedra volcánica con un grabado que tiene algunos símbolos importantes de nuestros pueblos milenarios, como el cóndor. ¿Qué más tenemos ahí? Tenemos el cóndor, la serpiente y el jaguar. Y otro símbolo que también nos relaciona mucho a la parte cultural con las montañas es esta mascarita del Diablo Uma, que justamente en este mes de junio estamos en las celebraciones de la fiesta del Sol o del Inti Raymi, así que queremos entregarte estos presentes simbólicos a nombre de Mediarte y agradecerte mucho por el apoyo. Nos gustaría seguir conversando mucho, pero esperamos en otras oportunidades poder seguir hablando de más temas vinculados a la montaña, vinculados al patrimonio y a la actividad que tú haces con Monte Ecuador. Muchas gracias, Fabián, muchas gracias, amigos de Mediarte. Será un gusto pues también compartir en algún momento el escenario de Monte Ecuador, en donde conversamos acerca de estos temas muy importantes con personas o personajes relacionados al tema. Sigan con esto, felicitaciones por estas iniciativas, muchas gracias por los presentes. Muchas gracias, amigas y amigos. Síganos por favor en nuestras redes sociales como Colectivo Mediarte en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse y hasta la próxima.